Soy Alfredo Pablo y quiero compartir con ustedes unas enseñanzas que son importantes para la vida de fe. Y este es un taller, escuche la palabra, taller, dirigido a los que les gusta o tienen ese llamado a la intercesión. La intercesión es necesaria en este tiempo que vivimos tan difícil, un tiempo de guerra, como digo yo, tiempo de batalla espiritual. El Señor nos invita precisamente a hacer oración, a clamar al Padre Celestial en el nombre de Jesús. Jesús viene, ¿verdad?, a traernos la buena noticia del Padre, pero también viene Jesús a enseñarnos que estemos alerta en todo tiempo y en todo momento. Por lo tanto, las grandes transformaciones del mundo solamente se realizan cuando hay una rodilla descansando sobre tierra y unos brazos levantados, así como lo hizo Moisés. Moisés, que en medio de la batalla que enfrentaba el pueblo de Israel, intercedía. Mientras levantaba los brazos, el pueblo de Israel iba ganando la batalla, pero cuando Moisés bajaba los brazos, el pueblo de Israel iba perdiendo la batalla. Por lo tanto, desde ya este programa lo haremos en varios capítulos o series, de manera que ustedes puedan ir con su lápiz, papel, su Biblia, aprendiendo lo que el Señor nos va revelando a través de su palabra. Quisiera comenzar haciendo una cita bíblica que aparece en el libro, o en el Salmo 106, versículo 23, que aparecerá más luego en pantalla, donde el Señor dice: dispuesto estaba a terminarlos, si no es porque Moisés, su elegido, se mantuvo en la brecha en su presencia para apartar el furor de destruirlo. Es una palabra, son palabras que aparecen en este salmo, pero nos hace resaltar la necesidad del intercesor, la necesidad de personas que oran. Recordemos que el pueblo de Israel, a pesar de que Dios ya había hecho tantas maravillas, extrayéndolo de la opresión de los israelitas, de los egipcios, a pesar de llevarlo a tierra prometida, donde manaba leche y miel, siempre este pueblo traicionaba a Dios. Y había alguien que siempre Dios escuchaba, y era Moisés, a quien él había elegido para ser el que llevara a su pueblo a la tierra prometida. Pero muchas veces recordamos que este pueblo abandonó a Dios, como hacemos en este tiempo, abandonamos a Dios. En un momento dado en que Moisés estaba orando para recibir la tabla de la ley en el monte Sinaí, este pueblo pidió a Aarón que le construyera un becerro, un ídolo de material en el cual ellos pudieran adorarle y establecer ciertos vínculos espirituales, lo cual no era cierto, no podía existir. Y Aarón pidió todas aquellas prendas y alhajas de oro y las fundieron, hicieron un becerro de oro. Y fue cuando el Señor se enojó, ¿verdad? Y cuando Moisés bajó del monte, encontró a este pueblo que estaba adorando un falso Dios, ¿verdad? Un becerro de oro. Muchos de nosotros hemos hecho muchos becerros de oro en nuestra vida, por lo tanto nos cuesta encontrar la verdadera realidad que es el Señor. Vamos a comenzar definiendo qué es la intercesión. Interceder o es llevar a cabo, en sentido general, una intercesión consiste en ponerse de parte de alguien que tiene una necesidad. Una necesidad puede ser material, puede ser espiritual, puede ser física, pero también puede ser en sentido de la familia, pero también puede ser una necesidad como pueblo, como nación, que tanta falta nos hace. Los pueblos en general, en este tiempo vivimos tiempos muy difíciles donde los hombres han olvidado a Dios. Se va a Europa, ve muchas iglesias vacías, ve la ausencia de Dios y ve también el comportamiento de la gente, en cual se hace adoración más bien a los cuerpos, al comportamiento humano, a las costumbres, inclusive al apartarse de Dios, del plan de Dios, la palabra de Dios, de lo que Dios nos dice como hijos de Dios que debemos cumplir. Por lo tanto, en la intercesión es una labor de mediación. ¿Qué es mediar? Bueno, es ponerse al lado de alguien que tiene una necesidad.
una necesidad. De pronto, en la próxima slide, vamos a ver la definición más completa, la cual ustedes pueden disfrutar y ver lo que Dios está haciendo. Y ahí en esa intercesión, cuando uno se pone de parte de alguien, es porque se corre el peligro de que algo pueda suceder. La amenaza, por ejemplo, de sufrir un castigo, de sufrir una necesidad. Entonces, el intercesor posee prácticamente los medios los medios suficientes para clamar a Dios y agotar todo lo que sea posible para que Dios intervenga en la vida del ser humano. Por ejemplo, en la vida cotidiana, un abogado puede interceder ante un juez por alguien que está siendo defendido. Un médico puede interceder ante Dios, ¿verdad?, con su práctica de medicina para recuperar la salud de ese cuerpo. Pero si vamos al slide anterior, vemos que es una labor, intercesión es una labor de mediación. Es ponerse a favor de alguien que tiene una necesidad. Cuando estamos en los programas de intercesión, de oración por los enfermos, las personas nos llaman y nosotros oramos por ellos, presentamos las necesidades de cada uno. Y Dios, que es rico en misericordia, siempre nos responde. Por lo tanto, intercesión es implorar a favor de un tercero. Jesús dice, 2 o más personas se ponen de acuerdo y el Señor, ¿verdad?, nos escucha. Por eso pedimos siempre en el nombre de Jesús. Pero interceder es una labor o una tarea muy difícil y complicada. ¿Por qué digo que es una tarea difícil y complicada? Es difícil porque no es fácil encontrar a alguien que quiera realizar esta labor. No es fácil. Sobre todo cuando se trata de pedirle a Dios que interceda a Jesús que interceda por una necesidad de alguien. ¿Por qué? Porque aquel ante quien intercedemos, ¿verdad?, como nos dice este próximo slide, aquel a quien intercedemos es el mismo Dios. Es el mismo Dios. Es alguien que tiene solución para todos los problemas. Y este es Dios. Dios en nuestra oración de intercesión es el destinatario de nuestra intercesión, de nuestra oración. Y Él siempre nos escucha. Él siempre está dispuesto a escucharnos. Por eso Jesús nos invita, dice, vengan los que estén cansados, vengan los que estén agobiados, que yo tomaré sobre sí toda mi dolencia. Por eso no habría lugar para una intercesión si no supiésemos nosotros a quién recurrir. Pero hay alguien que puede intervenir hasta en los problemas que nos parecen insolubles, o sea, que no tienen solución. Y Dios, como decía, es el destinatario adecuado, el mejor que podemos escoger para dirigirle todas nuestras necesidades, todas nuestras intenciones. Pero al mismo tiempo, en la intercesión, ¿qué hacemos? Pretendemos llegar ante Dios. ¿Y por qué pretendemos llegar a Dios? Porque queremos mover su corazón, queremos moverlo a Él para que actúe en favor de cada uno de nosotros. Por eso no se trata de interceder ante un hombre, ni siquiera ante el hombre más poderoso de la tierra, sino ante el Dios del universo, el que nos ha creado, el que nos ama. Dios es amor, dice San Juan. Por lo tanto, si nos ama, Él cuida de cada uno de nosotros. Me encanta esa palabra que dice en la Biblia, dice, ¿y puede una madre olvidarse del hijo que lleva en sus entrañas? Dice, bueno, aunque esa madre se olvidara de ti, yo nunca me olvidaría de ti. Por lo tanto, tenemos a quien recurrir, tenemos a quien clamar en medio de nuestras tribulaciones, en medio de nuestras pruebas. Por eso hace falta intercesores, se buscan intercesores. Es una labor a tiempo completo, es una labor que nos hace falta llevar a cabo. Buscar es
saber elegir, saber discernir como ministerio, como equipo, como grupo de oración, como cristiano, aquellos que tienen esa vocación. Claro, no todos pueden ser intercesores, pero todos estamos llamados a interceder. Todos estamos llamados a interceder para que Dios cambie el curso de la historia. ¿Cuánta experiencia no tenemos de lo que Dios quiere hacer? Recuerdo una vez, me llamaron de Tabasco, México. Habían secuestrado a la madre de un amigo conocido, no sabían nada de ello. Y nos pusimos a orar. Yo empecé a pedirle a todos los hermanos que conozco, que forman parte de este ejército de intercesores, que son muchos los que forman parte de este equipo de intercesión. Y empezamos a orar. Y créanme, no habían pasado ni 2 horas cuando la llamada llegó. La llamada de que la persona que había sido secuestrada estaba viva y estaba realmente en buen estado de salud. Y obviamente en esos secuestros siempre hay una negociación, pero lo lindo es que después de pasada la negociación esa persona fue liberada y Dios conservó la vida. Recuerdo otra vez otro hermano de Zacatecas, lo habían secuestrado, en el camino le habían quitado su carro, todo lo que pasaba, y lo dejaron descalzo, sin camisa, y lo internaron en un monte y le perdonaron la vida. Dice, lo único que yo hacía era orar, pero mientras oraba, decía él, yo sabía que había un grupo de personas orando por mí, porque lo que pasó en el corazón de mis secuestradores, yo mismo no me lo puedo explicar, solamente la mano divina intervino para que fuera cambiado el curso de la historia en mi vida personal. Y ese hombre quedó libre, y ese hombre está vivo, solo porque hay rodillas que doblan y brazos que se levantan para clamar a Dios por cada una de nuestras necesidades. Pero al mismo tiempo, ¿verdad?, que pretendemos llegar a Dios, pretendemos llegar a Dios para moverlo a que actúe, a que Dios actúe. Y por eso decía, no se trata de interceder ante un hombre, se trata de interceder ante Dios Todopoderoso, que esa carga, esa necesidad que tú tienes llegue al trono de gracia. Y Jesucristo, el Hijo de Dios, es el único intercesor verdadero, es el único adecuado para interceder ante Dios Padre. Jesús es así, Jesús es el Hijo de Dios, el Hijo del hombre, que nos lleva hasta su presencia, hasta su trono. Y decía, es el único adecuado ante Dios para que todas nuestras necesidades y todas nuestras cargas lleguen ante Él. Por eso cuando oramos por los enfermos, por nuestras necesidades, por las necesidades de los demás, lo decimos siempre, Padre, te presentamos en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que vivir en Cristo, tenemos que vivir una vida cristiana para poder interceder. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo algo mágico, no estamos pidiéndole a un ser humano, estamos pidiendo a alguien que resucitó de entre los muertos y subió. Por eso dice Jesús, cuando yo morí, ustedes también murieron. Cuando yo resucité, también ustedes resucitaron. Pero cuando yo ascendí, ustedes también ascendieron. Quiere decir que toda la especie humana, toda la raza humana está ahí sentada en el trono de gracia junto al Padre Celestial en Jesucristo. Por eso dice Jesús, todo lo que pidan en mi nombre, el Padre siempre lo va a escuchar. Por eso necesitamos de ti que hoy a lo mejor siente en tu corazón este palpitar, este llamado a ser intercesor, a mediar, a clamarle a Dios en todo tiempo, en todo momento, por tus necesidades, por todas tus cargas. Por eso pretendemos llegar a Dios para moverlo a actuar en favor de los demás, pero también necesitamos, ¿verdad?, de la intercesión. ¿Para qué? ¿Para qué necesitamos? Para que esta obra de Dios, este actuar de Dios se mueva. Por eso yo siempre recuerdo este pensamiento que un día me vino, y es que dice Jesús que lo que pidan en el nombre de Él, el Padre lo va a escuchar. ¿Qué quiere decir eso? Que el cielo nunca se mueve hasta que la tierra no se mueve.
¿Qué quiere decir? Bueno, esto quiere decir muy sencillo. Si nosotros no le pedimos al Padre Celestial en el nombre de Jesús, el cielo no nos va a escuchar. En el cielo no nos van a escuchar las necesidades de los pueblos. Por eso necesitamos orar a tiempo y a destiempo. Miren, vivimos tiempos tan difíciles que todo lo que hay sobre la vida del ser humano es la destrucción. Hemos vivido leyes destructivas del aborto, de la eutanasia. Hemos vivido tiempos de guerra, secuestro, corrupción. Hemos vivido y estamos viviendo tiempos en el que hay amenaza de guerras nucleares, de invasiones, destrucciones, abusos también de los poderosos sobre los más débiles. Quiere decir que Dios siempre escucha el corazón de los que claman y por eso hace falta tú para que te una a este ejército de intercesores que Dios anda buscando. Por eso si vivimos en Cristo quiere decir que necesitamos una transformación, una conversión, tener un encuentro vivo, de ojos abiertos y corazón palpitante con Jesús. ¿Para qué? Para que teniendo a Cristo en nuestras vidas, entonces nosotros podamos llegar al Padre. Jesús lo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es a través de mí. Por lo tanto, cuando oramos, oramos a través de Él, que ha abierto ese camino para nosotros llegar al Padre. Dice, nosotros no teníamos esperanza, dice San Pablo. Mas Dios en su inmensa misericordia envió a su Hijo Jesucristo para que todo el que crea tenga vida y vida en abundancia. Por lo tanto, nos toca a nosotros aprovechar esta vida que Él viene a traernos. Ahora, es urgente y vital la intercesión. No podemos vivir nosotros de espalda a este tiempo. Tenemos que clamarle a Dios por lo que Dios va haciendo en nuestras vidas. Por eso tenemos un llamado a orar a tiempo y a destiempo, en todo tiempo y en todo momento. Ahora, ¿qué es intercesión? ¿Qué es intercesión? Te estará preguntando. Jesús, Hijo de Dios e Hijo de hombre, nos lleva hasta su trono. Y como decía anteriormente, es el único adecuado para interceder ante Dios y nos invita a vivir para Él y estar siempre en su presencia todos los días de nuestra vida. Y descubrir lo que Dios está haciendo en nosotros. Por lo tanto, vuelvo a esa imagen tan hermosa que me hace pensar, ¿verdad?, que hace falta el intercesor. Y vuelvo de nuevo con esa imagen en la que aparece una especie de Sherlock Holmes con una lupa en la mano, en el cual el Señor se invita a buscar, se buscan intercesores. Hablamos de intercesión o de oración de intercesión, porque la oración del cristiano va dirigida a Dios Padre, a través de Jesucristo en el Espíritu Santo. Y es una forma de relacionarnos con Dios, es decir, una forma de oración. Y ahí vemos, ¿verdad?, que cuando como intercesores usted acepta ser intercesor, entonces no está solo, tenemos la ayuda del Espíritu Santo. La oración es la forma ordinaria de comunicarnos entre el hombre y Dios. Y esta relación tiene lugar en el Espíritu, en una relación de espíritu a espíritu. Es decir, el Espíritu de Dios viene sobre nosotros a mediar, a interceder. Es decir, es una relación entre el Espíritu Santo y el Espíritu de Dios, el Espíritu del hombre. Dios es Espíritu, dice Juan 4:34, dice Dios es Espíritu. Y los que le adoran deberán adorarlo en espíritu y en verdad. Por lo tanto, es una vocación, pero es un llamado urgente. Por eso, quizás como tarea deberíamos aprender a escuchar lo que Dios nos está hablando. Hay una canción que dice, la gente necesita entender lo que Dios está hablando. Y en esta labor de intercesor, primero tenemos que orar por los elegidos de Dios. ¿Quiénes son los elegidos de Dios? Aquellos servidores de Dios, los sacerdotes, el Santo Padre, los obispos, también los líderes. También para que la entrega nuestra sea total y radical. Y la entrega también de los servidores sea radical y total. Para que estos servidores de Dios sean fieles al llamado
que Dios le ha hecho, para que ellos y todos nosotros seamos capaces de servirle a Cristo en todo tiempo y en todo momento. Creo que muchas veces nosotros pensamos que Dios no nos escucha, pero Dios sí nos escucha. Y a veces pensamos que con nuestras palabras nosotros podemos lograr llegar a Dios. Bueno, yo te voy a decir algo importante. No son las buenas frases, no son las elocuencias, no son los pensamientos, sino más bien es la manera íntima como nos relacionamos con Dios. ¿Qué quiere decir la palabra íntima? Es decir, íntimos quiere decir dentro de nosotros mismos. Por lo tanto, clamar y descubrir a ese Dios para clamar como nos dice el salmista en el Salmo 130, y dice, desde lo hondo grité al Señor. Y eso se completa con una frase que dice Jesús, antes de que abra tu boca, yo sabré lo que hay en tu corazón. Por eso cuando oramos que intercedemos ante Dios. Intercedemos por las necesidades de cada uno de ustedes, por cada uno de nosotros. Y Dios, que conoce nuestras necesidades, siempre es fiel, no tarda en respondernos. Señor, ven en nuestro auxilio. Señor, date prisa en socorrernos, nos dice el salmista. Por lo tanto, la intercesión es clamarle a ese Dios que nos ama, que no se ha olvidado de nosotros, que viene en nuestro auxilio cuando clamamos. Solo con un clamor profundo y sincero que compromete toda nuestra persona en nuestra vida, solo desde la apertura de la acción soberana a Dios es que nosotros podemos ser escuchados por ese Dios que nos ama en Jesucristo el Señor. Y por eso quizás pudiera decirle, cuando oramos, hacemos lo que dice el Salmo 143, y decimos, a ti tiendo mis manos, Señor, como tierra sedienta. Tierra sedienta, no sé si usted ha visto cuando hay esa grande sequía, que usted ve todo el terreno lleno de polvo, la tierra quizás con fisuras, con ranuras, con aperturas, porque hace falta agua. Cuando tú y yo oramos, vamos sedientos ante el trono de gracia en la persona de Jesús, y Dios, que conoce lo que hay en el vacío de tu corazón dentro de ti, Dios siempre nos responde, llenándonos con su Santo Espíritu, llenándonos con su gracia y respondiendo a nuestro clamor lo que nosotros estemos pidiendo y clamando. Por eso te dejo de tarea en este capítulo tu necesidad y lo que vas a hacer. Primero, ora a todo tiempo, no en cada lugar, no en cada momento, sino a tiempo, en todo tiempo. El intercesor es una labor completa, es como el vigilante que se coloca sobre las torres para vigilar los ataques del enemigo, los ataques del mal. Hay mucho mal en el mundo. No podemos mirar solamente egoístamente nuestras necesidades, sino las necesidades de los demás. Y por eso Dios ha puesto soldados, personas como tú, y llamando personas como tú, para que en todo tiempo y en todo momento clamen y pidan porque el mundo conozca a Dios y siga la palabra de Dios y cumpla con su palabra para la gloria y alabanza de su nombre. Padre, te presentamos a todas estas personas que nos están viendo en este programa. Bendícelo grandemente, abre su corazón, pon en ello el hambre y la necesidad de responder a este llamado que tú le haces a través de este programa. Se buscan intercesores. Dios necesita de ti, mucho más de lo que tú puedes pensar. Necesita de tu brazo, de tu voluntad, de tu tiempo, de tu talento, de tu oración. Respóndele hoy, porque Él está buscando intercesores. Que el Señor te bendiga y te llene de su paz.